Nunca imaginé que el día más esperado de mi vida comenzaría con una puñalada emocional. Después de viajar horas enteras, con los pies hinchados y el corazón desbordado de ilusión, mi propio hijo, mi Luis Fernando, me miró a los ojos y dijo algo que jamás podré olvidar, mamá. No entres. Mi esposa no quiere que vengas a visitar. Sentí como si el mundo entero se encogiera alrededor de mí. Las voces del hospital se volvieron un murmullo distante y por un instante no supe si debía llorar, gritar o simplemente desaparecer. Ese fue el momento exacto en que mi alma se rompió en silencio. Aquel 14 de abril todavía lo siento en mis huesos. El sol caía fuerte sobre la ciudad y el viento arrastraba polvo y olor a gasolina típico de las avenidas principales. Llegué al hospital con una bolsita de manta bordada que yo misma había hecho para mi nieto Mateo. Dentro llevaba un par de calcetitas azules, una cobijita suave y una medalla de San Judas que había pertenecido a su abuelo. Todo eso lo apreté contra mi pecho como si fuera un tesoro. Entré al hospital despacio, mirando a todos lados. Las personas caminaban apresuradas, algunos con flores, otros con globos, otros con ojos hinchados de cansancio. Yo solo buscaba a mi hijo. Cuando por fin lo vi salir por la puerta de maternidad, sentí una oleada de alivio. Pero ese alivio duró apenas unos segundos. Luis Fernando caminó hacia mí con los hombros tensos y la mirada perdida. Desde lejos vi cómo se pasaba la mano por el cabello, ese gesto que siempre tenía cuando estaba nervioso. Pensé que venía a abrazarme, a decirme, «Mamá nació, pero no». Lo primero que vi en su rostro fue vergüenza. La misma vergüenza que había visto cuando era adolescente y se metía en problemas. Solo que esta vez yo no era su refugio. Era su problema. «Mamá», dijo con un suspiro quebrado. Yo sonreí tratando de ocultar mis emociones. «Ya nació. ¿Cómo está Mariana? ¿Todo bien?» Luis no respondió. Bajó la mirada al piso, como si encontrar palabras le doliera. Luego levantó la vista y lo dijo rápido, duro, como si quisiera arrancarlo de un tirón. «Mamá, no entres. Mi esposa no quiere que vengas a visitar». Las palabras cayeron sobre mí como agua helada. Sentí un cosquilleo en las manos, luego un peso en el pecho que me dejó sin aliento. Creí que había escuchado mal. «¿Qué dijiste, hijo?», pregunté con la voz temblorosa. Él tragó saliva. Le temblaban las comisuras de los labios, pero no retrocedió. «Que Mariana no quiere visitas de tu lado. Dice que…» Se detuvo. «Dice que prefiere que esté solo su familia». Ahí fue donde me di cuenta de que no era solo una decisión improvisada. Ya lo habían hablado. Ya lo habían decidido. Me habían excluido desde antes de llegar. A mi lado una pareja que esperaba el elevador volteó a vernos. Sentí su mirada como cuchillos. En México, la vergüenza pública duele más que cualquier golpe. Yo apreté la bolsita bordada entre mis manos. «Hijo, yo solo quiero ver al bebé. Me voy en un ratito. Ni siquiera tengo que entrar mucho. Solo quiero saludarlo». Luis dio un paso atrás. «Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Solo vete a casa. Después hablamos». «Sí». Un nudo gigante se formó en mi garganta. No podía hablar. No podía respirar. Todo dentro de mí gritaba, «Corre, Teresa, corre antes de que esto duela más». Pero mis pies no se movían. En ese instante, la suegra de Mariana apareció detrás de él. Una mujer elegante, con lentes oscuros y un perfume fuerte. Me miró de arriba abajo, como si yo fuera una intrusa sin invitación. «Luis, ya nos están esperando adentro», dijo con tono seco. Luego me dedicó una sonrisa falsa. «Señora Teresa, qué sorpresa verla». Una sorpresa. Yo, la madre del padre del niño,
Era una sorpresa. Sentí un ardor detrás de los ojos. No quería llorar ahí frente a ellos. Luis me dio un abrazo rápido, distante, casi por compromiso. Luego te llamo, murmuró. Mentira. Lo supe desde ese momento. Cuando se dio la vuelta y lo vi alejarse con esa pequeña familia que ya no me incluía algo dentro de mí, crujió. No sabía si era resentimiento, tristeza o simplemente agotamiento. Salí del hospital con pasos torpes. A cada paso, la bolsa de manta rozaba mi costado, recordándome lo que no pude entregar. El sol me quemaba la nuca. El sonido de las ambulancias me retumbaba en los oídos. Una señora vendía flores cerca de la entrada. Cuando pasé junto a ella, me dijo: «¿Todo bien, doñita?». Quise responder, pero no pude. Solo negué con la cabeza. Subí al camión sin mirar atrás. En el camino, las calles se movían borrosas detrás de la ventana. No sabía si lloraba por mi hijo, por mi nieto o por mí misma. Lo único que supe con certeza fue esto. Ese día, sin saberlo, mi corazón se rompió en más de 1000 pedazos. Cuando llegué a casa aquella tarde, el silencio me recibió como un golpe seco. La puerta rechinó al abrirse y el sonido solitario resonó en todo el pasillo, amplificando la sensación de abandono que me atravesaba el pecho. Dejé la bolsita bordada sobre la mesa con un cuidado casi ceremonial, como si aún guardara la esperanza de que algún día llegara a las manos de mi nieto. Pero en ese momento solo era el recordatorio de lo que no pude vivir. Me senté en la silla de la cocina, esa misma silla desde la que vi crecer a Luis Fernando. Cerré los ojos y, como sucede cuando el dolor es demasiado grande, mi mente me arrastró al pasado sin pedir permiso. Después de todo, cuando el presente duele, uno busca refugio en los recuerdos, aunque también esos recuerden lo que ya no volverá. Luis era apenas un niño cuando su padre murió. Recuerdo esa noche como si estuviera grabada con fuego, la llamada, los gritos de los vecinos, el cuerpo cubierto con una sábana blanca. Luis tenía 8 años. Lloró abrazado a mis piernas, temblando como un pajarito mojado, mientras yo trataba de mantenerme firme. «Mamá, ya no va a despertar». Y yo, sin saber cómo consolarlo, solo lo acerqué más a mi pecho. A partir de ese día, todo cambió. Desperté antes del amanecer para preparar tamales y tortillas. Las vendía afuera de la secundaria y luego en la plaza del pueblo. A veces, cuando no alcanzaba para los gastos, limpiaba casas ajenas. Recuerdo cómo mis rodillas me ardían al restregar pisos, pero pensaba en mi hijo, y el dolor se me volvía pequeño. Luis me esperaba muchas tardes sentado en la banqueta, con su mochila desgastada y los pies colgando. Cuando me veía llegar, su carita se iluminaba. Mamá hice la tarea solo, y saqué 10 en matemáticas, y yo lo abrazaba fuerte, orgullosa, siempre orgullosa. Había momentos difíciles, claro, días de lluvia donde no vendía nada, noches donde Luis tosía sin parar y yo pasaba horas rezando para que no se enfermara más. Pero él creció bueno, atento, cariñoso. Siempre me decía: «Cuando sea grande, mamá, vas a descansar. Yo te voy a cuidar». Esas palabras aún las escucho en mi memoria, tan claras y tan lejanas, como si pertenecieran a otro universo. Los años pasaron. Luis se convirtió en un adolescente alto y delgado, con ojos tristes pero nobles. Era popular en la preparatoria. Todas las muchachas suspiraban por él. Recuerdo la primera vez que me habló de Mariana. «Es diferente, mamá», me dijo. «Es fina e inteligente, y dice que le gusto». Yo lo escuché con una mezcla de emoción y preocupación. No porque no quisiera verlo enamorado,
sino porque mis intuiciones de madre siempre fueron más fuertes que cualquier apariencia. Y desde el primer día, algo en Mariana me incomodó. La conocí en una comida familiar que organizó Luis. Ella llegó con una bolsa elegante y perfume caro. Me dio la mano sin mirarme a los ojos. «Mucho gusto, señora Teresa». «No, doña». «No, señora Álvarez». Un señora rápido, frío, como cuando uno toca algo que no quiere tocar. Aún así, hice mi mejor esfuerzo. Le serví mole, le ofrecí café, intenté conversar, pero Mariana solo sonreía poco y hablaba bajito con Luis, como si yo no existiera. Esa fue la primera señal. Con el tiempo, las señales crecieron. Dejó de acompañarlo a mi casa. Luis comenzó a cancelar nuestras comidas. Mariana criticaba mi manera de vestir, mis manos gastadas, mi forma de hablar. Pero yo callaba. Callaba porque no quería perder a mi hijo. Callaba porque había aprendido en la vida que a veces guardar silencio es la única forma de conservar lo poco que uno tiene. Cuando me enteré de que se casarían, me puse feliz. Recé para que fuera una buena esposa, para que no me alejara de él, para que al fin Luis tuviera una familia completa. Pero el día de la boda, me sentí más invitada que madre. Me sentaron lejos, casi al fondo. Mariana apenas me abrazó. Luis estaba nervioso, como si temiera que yo causara algún inconveniente. Esa palabra inconveniente se volvería una sombra constante en mi vida. Con el paso del tiempo, Mariana se volvió la dueña del calendario de Luis. Nada ocurría sin su permiso. Si yo quería ir a visitarlos, siempre había un pretexto. Estamos ocupados. Hoy no conviene. Mariana está cansada. Luis, poco a poco, comenzó a contestar mis llamadas con prisa, como si tuviera miedo de que alguien lo escuchara hablar conmigo. Yo sonreía al teléfono sin que él me viera, tratando de fingir que no me dolía. Cuando supe que esperaba un bebé, creí que todo cambiaría, que quizá un nieto abriría puertas que antes estaban cerradas, que Mariana, al convertirse en madre, entendería la importancia de la familia, pero me equivoqué. No fui invitada al baby shower. No me mandaron fotos del ultrasonido. Solo supe detalles por doña Remedios, mi vecina, que vio una publicación en redes. Yo, la abuela, me enteraba por terceros. Aún así tejí la cobija, bordé su nombre, recé cada noche por el nacimiento y guardé dinero para viajar al hospital, porque aunque ellos me ignoraran, yo nunca he dejado de quererlos. Volví al presente cuando un rayo de luz entró por la ventana y golpeó mi rostro. Las manos me temblaban encima de la mesa. Respiré hondo. Sentí un vacío que no había sentido ni siquiera cuando quedé viuda. «¿En qué fallé, señor?», murmuré, mirando la medallita de San Judas que colgaba en la pared. «¿Qué hice mal con mi hijo?». Pero el silencio no respondió. El dolor era tan profundo que me quedé quieta casi 1 hora sin moverme, escuchando únicamente el goteo del fregadero. Tenía la sensación de que si abría la boca, el llanto me rompería por completo. Porque en el fondo, yo sabía que ese día no era el primer rechazo, era simplemente el más evidente, el más brutal, el que me dejó sin fuerzas para seguir fingiendo que todo estaba bien. Y aún así, incluso con el corazón roto, me repetí las mismas palabras que me sostuvieron toda la vida: él es mi hijo. Pase lo que pase, siempre será mi hijo. No sabía que lo peor aún estaba por venir. No sabía que el teléfono sonaría días después para darme otra herida. La herida que terminaría por cambiarlo todo. El amanecer del día siguiente llegó pesado, con un aire extraño, como si el propio cielo
anunciara que algo estaba por quebrarse de manera definitiva. El café sabía más amargo que de costumbre, o tal vez era yo quien no encontraba consuelo en nada. La casa silenciosa y vieja parecía observarme, como si supiera que mi corazón había perdido una pieza que no encontraría tan fácilmente. Pasé la mañana arreglando cajones, limpiando rincones que nadie más vería. Esa es la ocupación de las mujeres solas, intentar llenar el vacío con tareas pequeñas, esperando que el dolor se distraiga. Pero el mío no se fue. Estaba ahí sentado a mi lado como un visitante incómodo. Y entonces, alrededor de las 11, el teléfono sonó. No era un número conocido. El prefijo era de la Ciudad de México. Sentí un escalofrío, un presentimiento de esos que solo las madres entendemos. Descolgué lentamente. «Bueno, ¿la señora Teresa Prieto?», preguntó una voz femenina profesional. «Sí, ella habla. Le llamamos del Hospital Materno María del Sol. ¿Es usted familiar de la señora Mariana Rivas?». Mi corazón se detuvo un segundo. «Soy su suegra», respondí con la voz temblorosa. Hubo una pausa. Lejitos, escuché monitores, pasos apresurados, puertas que se abrían y cerraban. Ese sonido frío que solo los hospitales tienen. «Necesitamos que venga lo antes posible», continuó la mujer. Su nuera ingresó de emergencia. «Está estable, pero la situación es delicada». Supe en ese instante que mi nieto estaba llegando al mundo. No por un anuncio de alegría, no por una llamada de Luis, sino por la voz cansada de una enfermera desconocida. «Y mi hijo, Luis Fernando, está ahí, sí, señora. Él proporcionó su número como contacto secundario». Contacto secundario, ni siquiera el principal. «Voy para allá», dije sin pensarlo. Colgué y me quedé un momento en silencio. La adrenalina me cubrió por completo. Apresuradamente, agarré mi bolso de piel, una manta, por si hacía frío, una botella de agua, y la cobijita que había tejido con meses de ilusión. Mientras caminaba hacia la terminal de autobuses, sentía el corazón latiéndome en las sienes. No podía ni respirar. Pensé en Luis. ¿Por qué no me llamó él? ¿Por qué dejó que una desconocida me avisara del nacimiento de mi nieto? Me subí al autobús. El motor rugió y allí estaba yo, otra vez 12 horas de camino por delante, con el alma en vilo. Las montañas pasaban como sombras, una tras otra, mientras mis pensamientos golpeaban dentro de mi cabeza como tormenta. Recordé cuando Luis se lastimó la rodilla jugando fútbol a los 11 años. Yo cargué con él casi 6 cuadras llorando y regañándolo al mismo tiempo. «Siempre voy a estar aquí», me dijo entre sollozos mientras el doctor lo revisaba. Pensé en eso mientras veía la carretera extenderse infinita. ¿Ese niño seguiría dentro del hombre que ahora me mantenía lejos? ¿O ya no quedaba nada? Llegué al hospital a las 9:40 de la noche. El ambiente olía a desinfectante y cansancio. Las luces blancas me lastimaron los ojos tras tantas horas de viaje. Caminé hacia recepción, donde una enfermera joven levantó la mirada. «Buenas noches. Busco a la señora Mariana Rivas. Soy su suegra. Me llamaron esta mañana». La enfermera revisó la computadora. «Piso 2, sala de maternidad. Pase por ese pasillo, sube en el elevador y pregunte por la doctora Sandoval». Asentí, avancé rápido. Mis pasos resonaban en el suelo brillante como si cada uno marcara el ritmo de mi angustia. Al doblar la esquina del pasillo, lo vi. Luis Fernando estaba sentado en una banca metálica con el rostro hundido entre las manos, su camisa arrugada, su cabello desordenado. Parecía un hombre derrotado. «Luis, hijo», susurré. Él levantó la mirada despacio.
Sus ojos estaban rojos hinchados. Cuando me vio, una mezcla extraña de alivio y sorpresa cruzó su rostro. Mamá, murmuró levantándose. Me acerqué para abrazarlo, pero él dudó. Fue un abrazo breve, frío, de esos que se dan cuando ya no existe la confianza, solo la costumbre. ¿Cómo está Mariana?, pregunté. Tuvo una complicación. Empezó con presión muy alta. El doctor dijo que tenían que adelantar el parto. Estuvo mal, muy mal. Yo pensé que su voz se quebró. Le tomé la mano. Tranquilo, hijo. Ya estás aquí. Estoy contigo. Luis respiró hondo, como si mis palabras le dieran algo de piso. ¿Y el bebé?, pregunté con el alma temblando. Aún no nace. Están en eso. Me dijeron que esperara. Nos quedamos en silencio un momento. Yo no sabía si tomarlo de la mano, abrazarlo, consolarlo. Sentía que había un muro entre nosotros, un muro frío, construido con años de distancia y palabras no dichas. Entonces, sin mirarme, Luis murmuró: Mamá, por favor, no hagas nada, no entres si Mariana no quiere. Necesitamos paz. Ahorita es mejor evitar problemas. ¿Problemas? Otra vez esa palabra. Como si yo fuera el origen de todos. Sentí que algo dentro de mí se desplomaba, pero no dije nada. Me quedé quieta con la dignidad atrapada entre los dientes. A las 11:13 de la noche, una enfermera salió apresurada. Familia de Mariana Rivas. Yo, respondió Luis de inmediato. El bebé nació hace unos minutos, dijo la enfermera con una sonrisa leve. Es un niño. ¡Felicidades! Mi corazón explotó de emoción. Mi nieto. Mi primer nieto. ¿Puedo verlo?, pregunté casi sin aire. La enfermera me vio, luego miró a Luis esperando su aprobación. Él bajó la mirada. Solo yo, por ahora. Mariana está muy fresca, muy sensible. No quiere más gente adentro. Supe tratar esa frase por lo que era. Un rechazo disfrazado de cuidado. Sentí la vergüenza como un balde de agua helada. Me quedé sentada en la banca, apretando la cobijita tejida entre mis manos. Luis entró a la sala y yo me quedé afuera, esperando, como si fuera una extraña, como si no llevara su sangre corriendo por mis venas. El reloj avanzaba lento. La emoción inicial se convirtió en tristeza profunda y luego en algo más oscuro, resignación. Una hora después, el teléfono sonó. El tono vibró en mi bolso. Lo saqué pensando que quizás Luis me buscaba, pero no era él. Era el hospital. La misma voz de la mañana. Señora Teresa Prieto. La voz sonaba más tensa, menos tranquilizadora. Necesitamos hablar con usted. Es muy importante. Tragué saliva. Dígame, ¿qué pasó? Del otro lado hubo un suspiro que jamás voy a olvidar. Se trata del bebé. Hubo una complicación inesperada y necesitamos que un familiar tome una decisión urgente. Mi corazón se apagó. La voz de la enfermera seguía vibrando en mis oídos incluso después de que la llamada terminara. Me quedé paralizada en medio del pasillo, como si el piso se moviera bajo mis pies. Personas pasaban a mi lado, algunas sonriendo con globos de recién nacidos, otras llorando en silencio. Pero yo estaba atrapada en un túnel donde solo resonaba una frase: necesitamos que un familiar tome una decisión urgente. Guardé el teléfono con manos temblorosas y caminé hacia la sala de maternidad como pude. Las piernas me dolían, no por el viaje, sino por el miedo que me iba apagando por dentro. Luis salió justo en ese instante, con los ojos hinchados y el pecho subiendo y bajando como si acabara de correr. ¿Qué pasó?, pregunté apenas pude hablar. No lo sé, mamá. Dijeron que hubo algo con el niño.
que necesita atención especial, contestó sin mirarme. Sentí frío, un frío que nació en el estómago y me subió por la espalda como un hilo de hielo. Puse una mano en su hombro. Hijo, me llamaron a mí. Dijeron que necesitan que alguien tome una decisión. ¿No te hablaron a ti? Luis negó despacio. No, yo estaba dentro con Mariana. Estaba muy mal, llorando, gritando. Dice que no quiere ver a nadie, ni a mí por momentos. Lo abracé instintivamente, y por un segundo él apoyó la frente en mi hombro como cuando era niño. Pero enseguida se soltó, como si recordara que había límites, que yo era problema. La doctora Sandoval apareció entonces con una carpeta en la mano y un gesto serio. Familia del bebé Mateo. Yo soy la abuela, respondí rápida. Yo soy el padre, dijo Luis, acercándose. La doctora nos miró a ambos, evaluándonos como si buscara quién estaba más estable para recibir la noticia. El bebé nació con dificultades respiratorias. Su saturación bajó demasiado rápido. Necesitamos trasladarlo a cuidados especiales y aplicar un tratamiento inmediato. No es extremadamente invasivo, pero sí requiere autorización. Y la madre no está en condiciones de decidir. Luis abrió los ojos desesperado. Hagan lo que tengan que hacer. Yo autorizo. Necesitamos firma, añadió la doctora. Una firma responsable. Y el número que aparece en la documentación es el suyo, señora, dijo mirándome. El mío, el único número, el número que dejaron como contacto principal, cuando ni siquiera me querían ahí. Tragué saliva y extendí la mano para firmar. Luis me miró confundido, como si no entendiera por qué mi número estaba ahí. Yo fingí no notar su expresión. Después de firmar la doctora, se marchó a toda prisa. Luis quedó de pie mirando el suelo. Mamá, suspiró. Yo no di tu número. Debe haber sido la mamá de Mariana. Yo asentí, pero por dentro sabía la verdad me habían usado. De nuevo, cuando les convenía, cuando había problemas, cuando había que cargar con responsabilidades. Durante las siguientes horas estuvimos esperando noticias del bebé. Yo quería sentarme junto a Luis, consolarlo, pero cada vez que me acercaba, él se alejaba un poco, como si temiera que alguien nos viera demasiado cerca. A medianoche la doctora regresó. Mateo está respondiendo. Aún es pronto para asegurar nada, pero está luchando. Es fuerte. Fuerte. Como su padre cuando nació. Como su madre cuando la vida se le hizo pesada. Como todas las mujeres que cargan más de lo que dicen. Sentí un nudo en la garganta. ¿Puedo verlo?, pregunté. La doctora dudó. Solo un familiar directo puede entrar. Soy su abuela, dije firme. Lamentablemente, la madre pidió expresamente que solo su familia entrara. Ese golpe fue seco, preciso. Luis agachó la cabeza. Lo siento, mamá, murmuró. Imaginé a Mariana en una cama limpia, rodeada por su madre y su hermana, dándole órdenes a las enfermeras diciendo que yo no pasara. Como si fuera una amenaza, como si fuera alguien que sobra. Tuve que apartar la mirada, porque si seguía viendo a Luis, iba a decir algo que me arrepentiría, y yo siempre he preferido tragarme el dolor antes que herir. A las 3 de la mañana salí del hospital para tomar aire. El viento nocturno olía a humedad y a flores del camellón. Me senté en una banca y miré la ciudad, desde lejos luces parpadeantes, autos, cruzando gente, viviendo su propio drama. Y yo ahí sola, esperando noticias de un niño al que no me dejaban conocer. Saqué la cobijita azul de mi bolso. La acaricié con las yemas de los dedos, sintiendo cada puntada que había tejido, con amor, con prisa, con esperanza. Mateo, susurré,
Eres chiquito, pero ya estás siendo fuerte, como tu abuelo, como tu padre cuando era noble, y como yo que sigo aquí, aunque no me quieran. Las lágrimas salieron sin permiso. Me cubrí la boca para no sollozar. No quería que nadie me viera rompiéndome. Minutos después, recibí un mensaje de Luis: mamá, vete a descansar. No hace falta que sigas aquí. Ahí me quebré, porque mi hijo no entendía, porque nunca entendió, porque él había cambiado tanto, que ya no quedaba nada del niño que prometió que algún día cuidaría de mí. Respondí solo: estoy aquí si me necesitas. No hubo contestación. A las 5:10 de la mañana entré otra vez al hospital. La recepcionista me reconoció y me ofreció una silla. Yo obedecí en silencio. Afuera, la ciudad empezaba a despertar. Adentro, mi corazón seguía sin encontrar lugar. De pronto la doctora salió de nuevo, esta vez con una expresión más tranquila. Tenemos mejores noticias. Mateo está estable, no completamente fuera de peligro, pero muy estable. Su oxigenación mejoró bastante. Cerré los ojos, dejando que el alivio me hundiera en la silla. Gracias a Dios, susurré. La doctora sonrió. Señora, usted fue la única que respondió la llamada más importante. Eso también vale. Ese comentario me atravesó, porque confirmé lo que sospechaba cuando necesitaban algo. Ahí sí era familia. Minutos después, Luis salió a mi encuentro. Mamá, dijo con voz baja, gracias por quedarte. Por un momento pensé que iba a abrazarme, pero no lo hizo. Después hablaremos, añadió, como si necesitara distanciarse otra vez. Yo solo asentí. Lo miré caminar hacia la habitación de Mariana. Me quedé ahí, en el pasillo, rodeada de gente que no conocía, sintiéndome más sola que nunca. Entonces, en ese silencio extraño, entendí algo que nunca había querido aceptar. Mi hijo ya no era mío. Yo seguía haciéndolo todo para él. Pero él ya no me pertenecía a mí. Le pertenecía a otra familia, a otra mujer, a otra vida. Y aunque dolía en un lugar que no sabía que existía. También supe que sin importar cuántas veces me cerraran la puerta, yo jamás dejaría de ser su madre. Ni la abuela de ese pequeño que acababa de llegar al mundo luchando por respirar. Y sin saberlo aún, aquella noche solo fue la antesala del golpe más duro que estaba por venir. El amanecer del día siguiente me encontró sentada en la misma silla metálica donde había pasado la noche entera. El hospital tenía ese olor frío y punzante a desinfectante que se mete entre los huesos y te roba el ánimo. La recepcionista cambiaba de turno, los enfermeros iban y venían, y yo seguía ahí, con la espalda rígida y los pies dormidos. No había pegado los ojos, pero tampoco sentía sueño, solo una especie de vacío que me dejaba sin aire. Luis salió finalmente de la sala de maternidad. Caminaba despacio, con los hombros vencidos, como si cargara un peso que lo aplastaba por dentro. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la sonrisa se deshizo antes de nacer. Mateo está mejorando, dijo con la voz ronca. La doctora dice que está respondiendo bien. Cerré los ojos y respiré hondo. Gracias a Dios, susurré. Luis se sentó a mi lado, pero dejó una distancia casi simbólica entre nosotros. Era un hueco pequeño, pero lleno de años de silencios de heridas. Mamá, empezó lo de ayer. Lo siento. Quise creerle. Quise pensar que al fin había una grieta por donde podía entrar un poco de luz. Pero también sabía que una disculpa sin cambio es solo una palabra más. Hijo, respondí con suavidad, a veces lo que duele no es lo que dicen, sino lo que no dicen. Él bajó la mirada. No dijo nada. A media mañana, una enfermera,
se acercó con una carpeta en mano. La señora Teresa Prieto preguntó. Asentí. Luis volteó sorprendido. Necesitamos hablar con usted sobre un asunto administrativo, continuó la enfermera. Es sobre los gastos de atención neonatal. Luis se levantó de golpe. Yo soy el padre, dijo con firmeza. Dígame a mí. La enfermera consultó sus papeles. Aquí aparece otro número de contacto. El principal es el de la señora Teresa. Nos indicaron que ella se haría cargo del anticipo. Sentí un golpe seco en el estómago. Luis palideció. ¿Un anticipo yo? Yo no sabía nada, balbuceó. La enfermera insistió. La familia de la señora Mariana aseguró que usted, señora, cubriría los 18,500 pesos pendientes. Necesitamos resolverlo hoy para continuar con el tratamiento. Ahí estaba la verdad desnuda. No habían puesto mi número por cariño, ni por respeto, ni porque quisieran que estuviera cerca. Lo habían puesto porque necesitaban dinero, porque era útil, conveniente, práctico. Luis respiró agitado. Mamá, yo no tengo esa cantidad ahora. Yo lo sabía más de lo que él imaginaba. Sabía que la familia de Mariana jamás rompería un solo billete por ayudarme. Saqué mi cartera lentamente. No llevaba suficiente encima, pero tenía mis ahorros en casa. Dinero guardado con sacrificio. Dinero que no se junta en meses, sino en años. Voy a conseguirlo, dije sin alzar la voz. Luis asintió aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Perdón. Mamá, no digas nada, lo interrumpí. Por Mateo, lo que sea. Me puse de pie y salí del hospital. El aire cálido del mediodía me golpeó la cara con fuerza. Caminé hacia el banco más cercano. Cada paso me dolía, pero no sabía si era el cansancio o la humillación silenciosa que se acumulaba dentro de mí. En la fila del banco, recordé cosas que no había pensado en años. Los uniformes que compré cuando Luis estaba en la secundaria. Los medicamentos que pagué cuando se enfermaba. Las madrugadas trabajando para que él nunca supiera que yo no comía, para que él sí pudiera hacerlo. Y ahora otra vez, yo pagando, yo resolviendo, yo sosteniendo lo que no me dejaban tocar. Retiré casi todos mis ahorros. La cajera me miró con compasión. ¿Está segura, señora? Asentí. Nunca había estado tan segura. De regreso al hospital, entregué el recibo. Luis lo tomó con manos temblorosas. Mamá, no sé qué decir. No digas nada, repetí. Solo cuida a tu hijo. Él respiró profundo, como si mis palabras le dolieran. Horas después, intenté acercarme a la ventana de neonatos. Una enfermera me explicó que Mateo estaba mejorando. ¿Puedo verlo?, pregunté. La enfermera amable miró a Luis. El papá debe autorizar. Era un gesto simple. 2 palabras podrían haberlo cambiado todo. Luis respiró hondo, miró al piso y dijo, no, ahorita no. Ese no fue una palabra, fue una fractura. Sentí como algo dentro de mí se quebraba en un silencio que nadie escuchó. Ni los médicos, ni las enfermeras, ni siquiera mi propio hijo. Me senté otra vez en la silla metálica. Apreté la cobijita azul contra mi pecho. Ese tejido representaba todo lo que yo había sido para ellos. Un esfuerzo invisible, una presencia ignorada, un amor que no les importaba reconocer. Cuando el cielo empezó a oscurecer, un enfermero se acercó. Señora, si no va a quedarse a dormir con un paciente, quizá debería descansar. El mensaje era claro. Ya no tenía nada que hacer allí. Me levanté con dificultad. Miré una última vez el pasillo, donde había esperado noticias de mi nieto y donde también había recibido mis mayores silencios. Salí del hospital sin mirar atrás. El viento nocturno me golpeó la cara. Y ahí, en esa mezcla de cansancio, dolor y soledad, lo supe.
Lo peor aún no había pasado. Lo peor estaba en el camino. Caminé hacia la terminal con la certeza amarga de que cada paso que daba me alejaba más de mi hijo. Volví a mi casa con el cuerpo agotado y el alma hecha trizas. Había pagado, había esperado, había hecho todo lo que podía. Y aún así, regresé sin un abrazo, sin una mirada, sin haber visto a mi nieto más que en mi imaginación. El camión de regreso avanzaba lento, como si quisiera prolongar mi tristeza. A través de la ventana veía pasar cerros, pueblos, gente que no conocía, vidas que no me pertenecían. Yo era solo una mujer cansada, que regresaba a un hogar silencioso con una cobijita azul que nadie había querido recibir. Cuando abrí la puerta, la casa me devolvió ese silencio que corta. Dejé el bolso en la mesa y me hundí en la silla donde tantas veces me senté a rezar por Luis. Pero esa vez no recé. Solo cerré los ojos sosteniendo las lágrimas para no sentirme aún más sola de lo que ya estaba. Los días siguientes fueron una mezcla de mensajes cortos de Luis y largos silencios. Mateo va bien. Ya lo pasaron a cuarto normal. Mariana está cansada. Yo le respondía siempre lo mismo. Me alegra saberlo, hijo. Pero él nunca preguntaba cómo estaba yo. Nunca mencionaba el dinero. Nunca mencionaba mi viaje. Parecía que yo no había existido en esa historia. A veces por las noches me quedaba mirando la foto que Luis me mandó una semana después, Mateo dormido, un gorrito enorme, cubriéndole la cabeza, una mano diminuta, asomando bajo la manta del hospital. Esa foto la imprimí, la puse en un marco barato y la coloqué sobre la repisa como si pudiera fabricar la presencia que no tenía. Los meses se fueron acumulando como polvo en los rincones. Luis cada vez sonaba más tenso por teléfono. Me decía que Mariana discutía a menudo con su madre que la economía estaba mal, que la casa de los suegros era un campo de batalla silencioso. Yo escuchaba en su voz algo que no me quería admitir: cansancio, frustración, la sensación de estar atrapado en una vida que no podía controlar. A veces me llamaba solo para decir: no puedo hablar ahora, como si tuviera miedo de que Mariana lo escuchara. Yo no insistía, tampoco preguntaba demasiado, solo escuchaba, porque cuando una madre siente que su hijo se está desmoronando, entiende que presionar solo rompe más. Y así, entre silencios, tensiones y excusas, pasó 1 año y medio. 1 año y medio donde supe más de Mateo, por fotos de redes sociales que por mi propio hijo. 1 año y medio donde la distancia creció como una grieta difícil de reparar. Hasta que una noche el teléfono sonó. Era un número de la Ciudad de México. Sentí un escalofrío idéntico al que sentí aquella vez en el hospital. Bueno, ¿la señora Teresa Prieto? Sí, soy yo. Le llamamos del Hospital General. Su nuera, la señora Mariana Rivas, ingresó hace unas horas. Sufrió una crisis severa. Está fuera de peligro, pero necesita reposo y supervisión. Tragué saliva. ¿Y mi hijo? ¿Y Mateo? Su hijo está aquí, pero la situación en la casa era muy tensa. Y el niño lo trasladamos a una guardería temporal del DIF, hasta organizar quién puede hacerse cargo. Su hijo nos dio su número como contacto de apoyo. Contacto de apoyo, no madre, no familiar principal, no la única que siempre está. Pero aún así, por primera vez en mucho tiempo, Luis sí pensó en mí. Voy para allá, dije sin dudar. Guardé unas pocas mudas de ropa, mis medicinas, y sin pensarlo, la misma cobijita azul que nunca pude entregar. No sabía cuánto tiempo estaría allá, pero sabía perfectamente por qué iba por Mateo. El viaje de noche fue distinto al anterior. No sentí miedo ni resignación.
Sentí un tipo extraño de calma. Iba por decisión propia, no porque me necesitaran como billetera, sino porque yo lo había decidido. Iba como mujer, como madre, como abuela. Llegué al amanecer. El cielo estaba gris y húmedo. En la entrada del hospital vi a Luis sentado en una banca con los codos sobre las rodillas y la cara hundida entre las manos. «Hijo», dije acercándome. Él levantó la mirada y por primera vez desde que era niño lo vi llorar sin esconderse. Se puso de pie y me abrazó fuerte con desesperación. Mamá, lo arruiné todo, sollozó. Mariana, yo, Mateo, no sé qué hacer. Se nos vino todo encima. Me quedé sin trabajo. En la casa de mis suegros había gritos todos los días. No puedo más. Le acaricié la cabeza. Tranquilo, hijo. Estoy aquí. Él negó con la cabeza. No lo mereces, mamá. Después de todo lo que te hice, no mereces venir a ayudarnos. Lo miré con ternura dolorosa. Tal vez no dije, pero Mateo sí. Y tú también mereces una oportunidad de aprender. Luis bajó la mirada como un niño regañado pero aliviado. Fuimos juntos a trabajo social. Ahí nos explicaron la situación. Mariana necesitaba reposo, Luis estaba emocionalmente colapsado y Mateo necesitaba un hogar temporal. ¿Está dispuesta a cuidarlo?, me preguntó la trabajadora social. Miré a Luis temblando y respondí con una firmeza que me sorprendió incluso a mí sí. Me lo llevo conmigo. Luis me miró como si le hubiera devuelto el mundo. ¿De verdad, mamá? De verdad, respondí, pero con una condición. La que sea. Esta vez no vengo a ser tu billetera, ni tu sombra, ni quien recibe las humillaciones. Vengo por Mateo y porque sigue siendo mi hijo. Pero si queremos que esto funcione, me van a respetar, tú y Mariana. Luis puso una mano sobre mi hombro. Te lo prometo. Esta vez sí te lo prometo. Cuando finalmente pude abrazar a Mateo, sentí que el mundo se detenía. Su cuerpecito caliente se acomodó en mi pecho con una confianza que no merecía, pero que agradecí con todo el corazón. Tenía el olor a leche, a crema de bebé y a cielo nuevo. Lo sostuve fuerte, lo respiré, lo memoricé. Y mientras lo acunaba, comprendí algo que nunca había querido aceptar. No importa cuántas veces me cerraron la puerta, yo seguía aquí, porque era madre, porque era abuela, porque era Teresa Prieto. Y por primera vez en mucho tiempo no esperé permiso para amar. Los primeros días con Mateo en mi casa fueron un bálsamo extraño. Mi hogar, que llevaba años sumido en un silencio espeso, de pronto volvió a tener vida, risitas en la mañana, balbuceos, llantos suaves que llenaban los vacíos de mis paredes. Me descubrí a mí misma, caminando más despacio, para no despertarlo calentando leche, mientras tarareaba canciones antiguas, como si mis manos recordaran una rutina que había dejado de hacer hacía más de 20 años. Cada vez que lo alzaba en brazos, Mateo apoyaba su cabecita en mi pecho, como si ese espacio fuera suyo desde siempre. A veces me observaba con los ojos muy abiertos, como si quisiera descifrar quién era yo. Y cuando sonreía, en medio de esos intentos, el mundo se me acomodaba un poco más. Era frágil, sí, pero tenía una fuerza silenciosa que me hacía sentir que todo ese dolor valió de algo. Luis me llamaba seguido. ¿Cómo está Mateo? Bien, hijo. Comiendo bien, durmiendo bien. ¿Y tú, mamá? La pregunta me sorprendía cada vez. Antes nadie me la hacía. Estoy bien, respondía. Cansada, pero bien. Una tarde, Luis vino a visitarnos. Entró despacio, como si temiera romper algo. Cuando vio a Mateo, su rostro se transformó, se le iluminaron los ojos y sin pensarlo, extendió los brazos.
Mateo lo reconoció enseguida. Luis se quebró. Se sentó en la misma silla donde él dormía de niño cuando venía de jugar. «Perdóname, mamá», dijo después de un largo silencio. «No solo por lo del hospital, por todo». Yo doblaba unas toallitas cerca. Me detuve, lo miré, y entonces vi algo que no había visto en mucho tiempo: sinceridad. «Hijo», respondí, «equivocarse no te hace mala persona, pero ignorar a quien te ama, eso sí puede destruirte». Luis bajó la cabeza. Tenía la vergüenza de un niño grande. Yo dejé que Mariana y sus papás decidieran por mí, por Mateo, por nosotros, admitió con voz baja. Perdí mi lugar, mamá. Me perdí a mí. Me acerqué y le puse una mano en el hombro. Hijo, nunca es tarde para encontrarte de nuevo. Pero tienes que querer hacerlo. Luis respiró hondo. Quiero cambiar, lo juro. Entonces empieza por respetarte. Y por respetarme, dije con una firmeza suave. Mateo balbuceó algo, como si quisiera meterse en la conversación. Eso nos hizo reír, y esa risa abrió un huequito en el aire, un huequito por donde entró un poco de luz. Después de tanto tiempo, por fin estábamos empezando a hablarnos como familia. Los días pasaron. Luis iba y venía del hospital a mi casa. Mariana seguía recuperándose lentamente. Las enfermeras decían que necesitaba reposo, silencio y evitar tensiones. Luis se lo tomaba en serio. Había dejado su orgullo en algún rincón y estaba dispuesto a reconstruir lo que podía. Incluso comenzó terapia por recomendación del médico. Un viernes por la tarde, cuando Mateo dormía la siesta, Luis me ayudaba a tender ropa en el patio. El sol se filtraba entre las hojas del limón y había un olor dulce a jabón. Mamá dijo de pronto, sin mirarme: «Yo sé que no merezco tu ayuda». «Déjate de eso», lo interrumpí. «No se trata de merecer, se trata de aprender». Y tú, preguntó. «¿Qué aprendiste?» Lo pensé un momento. Aprendí que el amor de madre es fuerte, pero no es infinito. También aprendí que tengo que quererme a mí y que no puedo vivir esperando a que alguien me abra una puerta. Si no me la abren, puedo seguir mi camino igual. Luis tragó saliva. ¿Puedo volver a ser tu hijo? Me giré y le limpié una lágrima. Luis, nunca dejaste de serlo, pero ahora sí estás empezando a actuar como uno. Cuando Mariana recibió el alta, la tensión volvió al aire. La trajeron a casa de los suegros primero, pero al día siguiente pidió ver a Mateo. Luis habló conmigo y, aunque dudaba, acepté. Mariana llegó a mi casa un sábado nublado. No era la mujer altiva que me había cerrado la puerta aquel día en el hospital. Tenía los ojos cansados, la piel pálida y las manos temblorosas. Entró despacio, miró a Mateo y lo primero que hizo fue llorar. Lo tomó con una delicadeza que no le conocía. Luego me miró sin levantar del todo la mirada. «Gracias por cuidarlo», murmuró. «Es mi nieto», respondí. «Siempre lo voy a cuidar». Hubo un silencio largo, suave, necesario. Mariana respiró hondo. «Teresa, yo he sido injusta con usted. No me moví». Ella continuó. Tenía miedo. Miedo de perder el control. Miedo de que Mateo la quisiera más a usted que a mí. Miedo de muchas cosas que no sabía manejar. Sus manos temblaban. «Lo siento», dijo finalmente. La miré despacio. Recordé cada humillación. Recordé cada puerta cerrada. Recordé ese «no la quiero ver aquí». Pero también recordé a Mateo. Recordé a Luis llorando en mis brazos. Recordé que una familia, si quiere reconstruirse, tiene que empezar por reconocer sus ruinas. Todos sentimos miedo, Mariana, dije. Lo importante es lo que hacemos con él. Ella asintió. ¿Podemos empezar de nuevo?
La respuesta me dolió y me sanó al mismo tiempo. Podemos intentarlo, dije suavemente. Las semanas siguientes no fueron perfectas, pero fueron reales. Mariana venía a menudo. A veces me ayudaba a cortar fruta para Mateo. A veces tomábamos café en silencio, sin hablar del pasado, sin forzar el futuro. Luis estaba más presente, más calmado. Mateo crecía fuerte, moviendo sus manitas como si quisiera alcanzar todo lo que se movía. Un día, mientras jugábamos con un carrito rojo, Luis me miró con una sonrisa que no le conocía desde hacía años. «Mamá, gracias por no soltarnos». Yo lo miré sorprendida por la calma en su voz. «Gracias por volver», respondí. Y supe que aunque el pasado había dolido más de lo que podía explicar, también había abierto el camino a un presente más honesto. Hoy Mateo corre por mi sala mientras yo preparo su cena. A veces se detiene de pronto y me abraza las piernas. A veces me mira como si supiera en su pequeño corazón que yo estuve ahí incluso cuando no me dejaron. Y sí hubo días en los que me partí por dentro, días en los que sentí que perdí a mi hijo, días en los que creí que no tenía lugar en la vida de nadie. Pero también hubo días como este, días donde entiendo que el amor verdadero no obliga, no controla, no exige, acompaña, sostiene, y cuando es necesario, reconstruye. Y si tú que me estás escuchando alguna vez sentiste que te cerraron la puerta los que más amas, quiero que sepas algo. No estás sola, no estás solo. Déjame saber desde dónde me acompañas hoy. Escribe tu historia en los comentarios. Aquí la escuchamos con el corazón abierto. Y si quieres seguir viviendo estas historias conmigo, suscríbete. Tenemos mucho por compartir. Y este camino apenas comienza. Mi hija pensó que yo no la había visto, que mis ojos cansados ya no notaban los detalles que mis manos temblorosas no podían defenderme. Pero la vi verter algo en mi sopa con una calma que no era humana. Un polvo fino casi invisible que se disolvió en segundos mientras sonreía como si nada. Y cuando ella se dio la vuelta para buscar el pan, yo hice lo impensable, cambié los platos. Desde entonces nada volvió a ser igual. Lo que pasó después te helará la sangre. La noche en que todo empezó, olía a caldo de pollo y a nostalgia. La cocina pequeña pero limpia estaba iluminada por una lámpara amarillenta que colgaba del techo. Las sombras bailaban en las paredes y el reloj del comedor marcaba con paciencia el paso de cada segundo. Doña Carmen, me decían en el barrio con ese respeto cálido que solo los vecinos viejos conservan. Viuda hacía 15 años, había aprendido a sobrevivir con poco, su casa modesta, sus rosarios y la compañía esporádica de su hija Teresa. Esa noche, Teresa había llegado sin aviso. Traía el cabello desordenado y el rostro maquillado deprisa. «Mamá, te traje pan y pollo. Hoy cocino», yo, dijo con una sonrisa tan dulce que dolía. Yo la miré sin decir palabra. Algo en su tono me pareció extraño, como si quisiera convencerme de algo más que de su cariño. «Está bien, mija, pero no le pongas mucho chile, ya sabes que mi estómago no es el mismo». Ella soltó una risita nerviosa y se volvió hacia la estufa. Mientras removía la sopa, vi sus manos moverse con cuidado exagerado, como si escondieran un secreto. El vapor empañó los cristales de la ventana. Afuera, los perros ladraban a lo lejos, y una radio vieja en la casa vecina sonaba con una ranchera melancólica. Entonces ocurrió. Un reflejo en la puerta del horno me mostró algo que el corazón no quiso creer. Teresa sacó un pequeño frasquito del bolsillo y vertió su contenido en mi plato. El sonido del polvo al caer fue casi imperceptible, pero suficiente para que el alma se me helara. Sentí cómo el aire se espesaba, cómo el tiempo se volvía pesado.
¿Todo bien, mamá?, preguntó volviéndose hacia mí con una sonrisa. Sí, todo bien, respondí, obligando a mis labios a moverse. Cuando dejó el plato frente a mí, sentí el aroma del caldo mezclado con algo que no supe nombrar. Voy por el bolillo, dijo y desapareció en la despensa. Mi cuerpo se movió solo. Con una calma que no era mía, tomé su plato y lo cambié con el mío. Mis manos no temblaron. Había pasado una vida entera cuidando a otros, limpiando heridas, soportando pérdidas. Pero esa noche me cuidé a mí misma. Cuando Teresa volvió, me miró con ternura. Aquí está el pan, mamá. Prueba, te va a gustar. Gracias, hija. Tomé la cuchara, fingiendo una serenidad que no tenía. El caldo estaba tibio, fragante, pero cada trago me sabía a traición. Ella también comió, o al menos eso parecía. Hablamos poco, de cosas triviales, el precio del gas, la vecina enferma, el clima. Pero en su voz había algo hueco, forzado, una risa sin brillo. Cuando terminó, dejó la cuchara y suspiró. Voy a descansar un poco. Sí, mañana te llevo al mercado. Claro, mija, respondí. La vi subir las escaleras con paso vacilante. Un ruido seco resonó minutos después, la puerta de su habitación cerrándose. Yo me quedé en la mesa, mirando los platos vacíos. La vela del altar parpadeó y el rostro de la Virgen de Guadalupe pareció mirarme con compasión. Virgencita, si esto es una prueba, dame fuerza, susurré. Mi corazón latía con fuerza, pero mi mente estaba fría, metódica. Había algo oscuro en mi hija, algo que no entendía. ¿Qué la había llevado hasta eso? ¿Qué clase de desesperación podía torcer tanto el amor de una hija? Las preguntas se mezclaban con los ruidos de la casa, el crujido de las tablas, el viento colándose por la ventana, el sonido lejano de un camión de tamales. Tomé su plato, lo olí. Nada fuera de lo común, pero mi instinto decía otra cosa. Llevé los platos al fregadero y los lavé con una lentitud casi ritual. El agua tibia corría sobre mis manos, llevándose algo más que restos de sopa, se llevaba una parte de mi inocencia. Esa noche no dormí. Sentada junto a la ventana, vi pasar las horas. A medianoche escuché un gemido desde el cuarto de Teresa. No grité, no subí, me limité a rezar. A las 3 el silencio fue total. Ni los grillos se atrevían a cantar. Me quedé ahí con el rosario entre los dedos, mirando la sombra de la casa que construimos juntas. Pensé en los años de sacrificio, en las noches sin sueño, en los días de hambre que compartimos. Pensé en el padre de Teresa, en cómo se fue demasiado pronto. Pensé en lo que había hecho esa niña que nació de mi cuerpo y sentí una mezcla imposible de dolor, rabia y compasión. ¿Por qué, Teresa?, murmuré. ¿Por qué, mija? No tuve respuesta. Solo el eco del reloj, marcando el paso del tiempo, como si cada tic fuera un recordatorio de que el amor, cuando se pudre, se convierte en veneno. Y sin embargo, mientras el amanecer teñía el cielo de un azul pálido, juré una cosa: descubriría la verdad. No importaba lo que costara. La sopa se había enfriado, pero la historia apenas comenzaba. La mañana siguiente amaneció con un silencio extraño, de esos que pesan más que cualquier grito. El sol entraba débil por las cortinas de encaje, dibujando formas en el suelo de mosaico. En el aire flotaba el olor del caldo recalentado, un aroma que normalmente me habría hecho sonreír, pero que ahora me revolvía el estómago. Teresa aún dormía. Su habitación al final del pasillo estaba en penumbra, o al menos eso pensé hasta escuchar un gemido. Su voz sonó débil, como la de una niña enferma. Teresa, pregunté desde la puerta sin entrar. Estoy bien, mamá, respondió. Solo fue algo que comí. Sus palabras me taladraron el pecho. Algo que comí. No supe si reír o llorar.
Bajé a la cocina despacio. Me temblaban las piernas, pero el alma curiosamente estaba firme. Puse a calentar agua para café y mientras el líquido borboteaba, recordé otras mañanas parecidas cuando ella era pequeña. Se sentaba a la mesa, aún con su uniforme de escuela, y me pedía más azúcar. Mamá, poquito más. En aquel entonces mi vida giraba en torno a su risa. No había tiempo para sospechas ni secretos, solo la lucha diaria por sacar adelante a una niña sin padre. Pero el tiempo cambia a la gente. Y la necesidad puede volver el corazón piedra. Mientras revolvía el café, escuché pasos en la escalera. Teresa bajó con el rostro pálido, los ojos hinchados. Aún así, me regaló una sonrisa débil. ¿Dormiste bien, mamá?, preguntó. Dormí lo necesario, contesté sin apartar la mirada del pocillo. Se sentó frente a mí. Su manera de observarme me hizo recordar a los gatos, silenciosa, atenta, midiendo cada reacción. «¿Te hice daño, verdad?», murmuró de pronto. «¿Por qué dices eso? Porque me ves distinto», dijo y clavó la mirada en el mantel. Quise decirle la verdad, confesarle que lo sabía todo, que la había visto. Pero algo me detuvo. No era miedo, era algo más profundo, quería entender. «Solo estoy preocupada, mija. Te noto extraña últimamente. No es nada. Es que la vida no siempre sale como una espera». Sus palabras se quebraron en el aire, y en ese silencio incómodo escuché el reloj del comedor marcar los segundos como golpes en la conciencia. Pasaron los días y el ambiente en la casa se volvió denso y respirable. Teresa hablaba poco, comía menos, y pasaba largas horas en el patio mirando su teléfono. A veces reía sola, otras veces lloraba. Yo fingía no notar nada, pero lo observaba todo, cada detalle, cada mirada que desviaba cada mensaje que recibía y respondía con manos temblorosas. Una tarde la vi salir apurada con un hombre que la esperaba en un coche gris. No era del barrio. No saludó, solo bajó el vidrio para decir: «No tardo, mamá, es trabajo». Trabajo, palabra grande pero vacía. Nunca la vi regresar antes de la medianoche. Esa noche, mientras yo rezaba el rosario, escuché la puerta principal abrirse despacio. Fingí dormir, pero oí claramente dos voces, la de mi hija y la del hombre. «Te dije que lo haría, pero me da miedo». «No tienes opción, Teresa», dijo él con tono duro. «Si no lo haces, estamos perdidos». El corazón me dio un vuelco. No pude moverme. Solo escuché el eco de sus pasos alejándose hacia la cocina. Luego silencio. A la mañana siguiente, doña Lupita, mi vecina de toda la vida, tocó a mi puerta. «Comadre, ¿todo bien?», me preguntó con esa mirada que no necesita palabras. «Sí, Lupita, gracias. Solo un poco cansada. Anoche vi luces hasta tarde, y ese hombre». ¿Quién era un amigo de Teresa?, mentí bajando la voz. Lupita me miró con compasión. «Cuídese, comadre. A veces los hijos traen problemas que uno ni sospecha». Sus palabras me dolieron más que si me hubiera gritado. Cuando Teresa volvió esa tarde, traía la mirada perdida y una sonrisa forzada. «Te traje pan dulce», dijo dejando una bolsa en la mesa. «Gracias. Voy a preparar algo rico esta noche, para las 2. Su tono amable me heló la sangre. Otra vez la cena, otra vez el papel de hija atenta. Durante todo el día la observé moverse por la casa, limpiar, ordenar, cantar suavemente. Una puesta en escena perfecta. Pero sus ojos ya no eran los de mi hija. A las 7 encendió la estufa. «Hoy te haré tu sopa favorita, mamá. Caldito con fideos». El olor llenó la casa. Por un momento casi me permití olvidar el miedo, pero entonces la vi otra vez, el mismo movimiento
la misma mano que saca algo del bolsillo. Un pequeño frasquito, un polvito blanco disolviéndose en el vapor. El tiempo se detuvo. Sentí el sudor correr por mi espalda. Dios mío, no puede ser, otra vez pensé. ¿Qué haces, Teresa?, pregunté con la voz más suave que pude. Ella se sobresaltó, casi dejó caer la cuchara. Nada, mamá, solo estoy sazonando. Con un frasco sin etiqueta, le dije. Sus ojos se abrieron como platos. Luego sonrió. Es una mezcla nueva, me la recomendaron. Para el sabor. Quise creerle, pero la mentira tenía el olor agrio del miedo. Cuando sirvió los platos, me miró directo a los ojos. Prueba a ver qué te parece. Yo respiré hondo. Todo en mí gritaba que no debía hacerlo, pero no quería mostrar que sabía, no aún. Tomé la cuchara y la acerqué a mis labios. Luego la dejé caer. Olvidé mi rebozo, dije levantándome despacio. Ella se volvió hacia la alacena y en ese instante lo hice otra vez. Cambié los platos, sin titubear. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Cada segundo parecía eterno. Teresa se sentó frente a mí, con una sonrisa extraña. Anda, mamá, come. Pero fui yo quien la miró comer, lentamente. Cada sorbo, cada trago, como si el destino se sirviera en esa mesa. No dije una palabra, ni cuando terminó, ni cuando se levantó con una mano en el estómago, murmurando algo sobre sentirse rara. Solo recé, lento en silencio, mientras el reloj marcaba las 9:30. Y fue entonces cuando su teléfono vibró sobre la mesa. Una notificación iluminó la pantalla. ¿Todo salió bien? El alma se me vino al suelo. No respondí. No grité. No hice nada. Solo apagué las luces, me senté en la oscuridad y esperé al amanecer. Porque sabía que esa sombra que había entrado a mi cocina no era solo mi hija. Era algo peor. La tercera noche entendí que el silencio también puede morder. No era el de una casa en paz, sino el de un animal que acecha. La lámpara del comedor derramaba un amarillo cansado sobre la mesa. El mantel tenía pequeñas flores azules y una mancha de café que nunca salió del todo. Afuera, un vendedor gritó tamales oaxaqueños y su voz pareció perderse entre los cables del poste. Todo era costumbre, menos mi propia respiración que venía cortada como si el aire pasara por una rendija. Teresa se movía con una precisión que no era suya, demasiado orden en quien siempre había sido torbellino. Me pidió que me sentara, que descansara las rodillas, que dejara que ella consintiera a su mamá. Yo asentí. Mis manos sobre el regazo apretaron el rosario hasta que las cuentas me marcaron la piel. Voy a la despensa por bolillo, dijo con esa sonrisa que no le tocaba los ojos. La vi alejarse. El pasillo a la despensa tiene un pequeño tramo de azulejos verdes que chillan cuando uno pisa. Los talones de mi hija resonaron 3 veces. 1, 2, 3. Y entonces, como si alguna fuerza vieja y cansada me hubiese levantado desde dentro, me puse de pie. Los 2 platos estaban humeando. En el de la derecha, un remolino de fideos formaba una espiral. En el de la izquierda, el caldo reposaba quieto, casi solemne. Yo sabía cuál era el mío. Yo sabía cuál había sido tocado por ese gesto que vi reflejado esa sombra de frasquito que me despojó de ilusiones. No pensé. Mis dedos que han lavado pisos, que han bordado para juntar monedas, que han curado raspaduras de la Teresa niña, se cerraron sobre los bordes de cerámica. Deslicé el de la derecha hacia mi lugar y puse el otro donde solía sentarse ella. El movimiento fue suave sin chocar. El vapor me humedeció la cara como un aliento. 1 segundo, 2, 3.
Mis manos volvieron al regazo cuando sus pasos regresaron por el pasillo. Aquí está, dijo, y dejó el pan en la mesa. Partió uno con los dedos como cuando era chiquita y no alcanzaba el cuchillo. La miga cayó en 2 mitades desparejas. Yo miré esas migas como quien mira una señal. Nos sentamos. El reloj empezó a marcarme tiempos dentro del pecho. ¡Tic! Primera cucharada para ella. ¡Tac! Yo soplé la mía, pero no la llevé a la boca. ¿Te sabe rico?, pregunté, con una calma que no reconozco de mí. Sí, mamá, dijo. Suavecito como te gusta. La cucharita chocó con el borde del plato. Ese tintineo me atravesó entera. No dije nada. Ella siguió comiendo y yo fingí mover la mía. El caldo olía a pollo a hierbitas de siempre a casa. Pero también olía a lo que ya no se nombra, cuando una sospecha lo contamina todo. ¿Te acuerdas, Teresa, cuando hacíamos sopa de letras y tú solo buscabas la T? Quise llevarla a un lugar que nos quedara vivo. Sí, contestó, bajando la vista. Y tú decías que la T era terquedad y ternura. Sonreí con un dolor que no se ve. En su cara se encendió una chispa breve, como un fósforo que se apaga entre los dedos. Siguió comiendo. Tomó agua. Se limpió la comisura con la servilleta. El teléfono sobre el aparador vibró. Una luz blanca manchó la pared. Teresa lo ignoró con un gesto torpe, como si la pantalla la quemara. No contestes, dije sin mirarla. Aquí nadie te corre. La frase cayó pesada. Ella asintió. Otra cucharada. El vapor empañó sus pestañas. Me fijé en sus manos. El pulgar tiene una cicatriz de infancia de cuando se cayó de la bici y yo la curé cantándole una canción tonta para que no llorara. Esa mano ahora sostenía mi destino como si fuera una taza de té. «Mamá», susurró, «¿puedo preguntarte algo?», pregunta mi hija. Si yo cometiera un error grande, ¿me perdonarías?» La palabra error se me clavó en la clavícula. Respiré hondo por la nariz. Sentí el olor a cilantro, a pan caliente anoche. Los errores tienen pies, dije despacio. Caminan hacia nosotros o se alejan según lo que hagamos después. Ella tragó saliva. Miró el plato, miró mis manos. Su pecho subía y bajaba con un ritmo inquieto, como si su propio cuerpo le recordara algo que quería callar. Un trueno lejano anunció una lluvia que nunca cayó. La cocina, esa cueva, donde tantas veces nos refugiamos, se volvió estrecha. Pensé, si hablo ahora la pierdo, si no hablo también. Tomé una cucharada, la llevé a la boca y la dejé ahí tibia, como quien se aferra a una última mentira. Luego la regresé al plato. «Está bien de sal», dije, y ella asintió con una rapidez culpable. El teléfono volvió a vibrar. Esta vez lo tomó. Lo miró de reojo, apretó los labios y lo dejó boca abajo. «Es de trabajo», mintió. «Trabajo a las 9 de la noche», respondí. «Qué modernos». Nos reímos, pero el sonido salió hueco como una lata vacía. Pasaron 10 minutos, o 20. En la pared, la sombra de su cabeza se encogía y se alargaba con el vaivén de la lámpara. Yo escuchaba dentro de mí una voz vieja, la de mi madre, que decía, ojo de agua, «Carmen, si no cuidas lo que bebes, te enfermas». Y otra voz, la mía, contestaba, «No es el agua, madre, es la fuente». Teresa dejó la cuchara. La sostuvo en el aire un instante, como si la duda pesara más que el metal. «No me siento bien», murmuró. «Tómate un respiro. Abre la ventana». Se levantó. Dio 2 pasos. Se apoyó en el lavabo. El grifo lloró unas gotas. Yo me quedé sentada derecha como cuando una está en misa y el padre levanta la hostia, rezando sin muecas.
Teresa, llamé desde la mesa. ¿Qué pusiste en mi sopa? Ella se quedó quieta. Las gotas del grifo siguieron cayendo tercas. No volteó. No digas tonterías, mamá respondió. Eres muy desconfiada. No lo era, dije. Hasta que aprendí. Volvió despacio. Se sentó. Llevó las manos al regazo como yo. Nos quedamos así espejo contra espejo sin atrevernos a romper la imagen. Entonces, como quien abre una compuerta por dentro, sentí el cansancio de los años, el trabajo en casas ajenas, el duelo de mi marido, los viajes en camión con Teresa dormida en mi hombro, las fiestas sin regalos, pero con pastel de cajita. Todo ese vivir apilado en mi pecho me dio un valor quieto. Yo te vi, mija, dije bajo. No sé qué era ni quiero detalles, pero te vi. Ella me miró como si yo acabara de apagar el sol. La boca se le abrió un poco, los ojos buscaron una salida que no había en ninguna pared. No, empezó. Sí la corté. Te vi. El teléfono vibró de nuevo. Lo tomó con rabia. Escribió algo con los dedos crispados y lo volvió a dejar. ¿Qué quieres que diga?, escupió. Que estoy desesperada, que me equivoqué de gente, de promesas de camino, lo sé, pero no me mires como si ya no fuera tu hija. Quise tocar su mano. No lo hice. Mi hija, una madre, ve incluso con los ojos cerrados. Y yo estoy viendo algo que me parte. Se quedó muy quieta. Luego, despacio, empujó su plato hacia el centro. El caldo tembló un poco, como si también tuviera miedo. No puedo más, susurró. Yo... Golpearon la puerta. Un toc-toc firme que llegó desde la calle como una sentencia. Las dos nos quedamos congeladas. Nadie llama a esas horas si viene con buenas noticias. No abras, dije. Es tarde, ya deben estar yéndose, mintió, y su mentira se quedó flotando como una mosca. El golpe se repitió más fuerte. El corazón me subió a la garganta. Miré la imagen de la guadalupana. Le pedí fuerza sin palabras. Me levanté. Caminé hasta el recibidor. ¿Quiénes?, pregunté. Una voz de hombre, educada, de más: buenas noches, doña Carmen. Venimos a hablar con Teresa. Es rápido. Volví a la cocina. Teresa estaba blanca como la harina. No les abras, le dije. Nadie honesto necesita nocturnidad. Ella apretó los dientes. Se llevó las manos a la cabeza. Mamá, ya no sé cómo salir. Y entendí que el intercambio no había sido solo de platos. Algo dentro de mí también cambió de lugar. La pena se volvió decisión. Tomé el teléfono. Escribí un número que no marcaba desde hacía años. No voy a decir cuál. Solo sé que la voz que contestó dijo buenas noches con profesionalidad, y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentí menos sola. Teresa, dije, y mi voz sonó firme, como si llevara placa. Si abres esa puerta, no podrás cerrarla igual. Si te quedas, quizá todavía tengamos arreglo. Ella me miró. Entre nosotras, el vapor de la sopa dibujó un velo delgado. Dijo apenas, tengo miedo. Yo también respondí. Pero el miedo no nos va a cocinar la cena de mañana. El golpe en la puerta se hizo insistente. Un perro ladró en la cuadra. En el reloj, las manecillas se apretaron contra el 10. Sentí que todo el barrio contenía el aliento. ¿Qué vas a hacer, mija?, pregunté. Ella miró su plato, luego el mío y después la puerta. Tragó saliva. Las palabras le salieron partidas. No terminó, porque la perilla empezó a girar desde afuera. Y entonces supe que el verdadero intercambio estaba por suceder, el de una vida en sombras por otra en claridad, aunque doliera como arrancarse un clavo incrustado. Yo ya había elegido, ella todavía no. El amanecer llegó con una claridad cruel.
Los primeros rayos se colaban por la ventana de la cocina, rebotando en los platos sucios de la noche anterior. Todo olía a humedad, a miedo y a silencio. Teresa no había dormido. Yo tampoco. Pasamos la madrugada escuchando cómo el reloj marcaba la hora que no queríamos ver llegar. Cuando por fin el sol trepó por los tejados, ella bajó las escaleras con el rostro pálido, los ojos hinchados, el cabello deshecho. Aún así, intentó sonreír. «Buenos días, mamá», murmuró como si con eso pudiera borrarlo de anoche. «Buenos serán», le respondí, sirviendo café sin azúcar. Si es que todavía hay algo que pueda llamarse bueno. No contestó. Se sentó frente a mí y sostuvo la taza con ambas manos. Temblaba un poco. En la esquina de la mesa había un hilo de luz que caía directo sobre ella como si el cielo la señalara. Durante varios minutos no dijimos nada. Solo el sonido de la cuchara golpeando la taza. Hasta que por fin lo solté. «Mija, dime la verdad». Ella levantó la vista. Por un momento pareció no entender. Luego, como quien reconoce una palabra prohibida, se le llenaron los ojos de lágrimas. «¿Verdad de que de todo le dije? De esa gente que viene a buscarte, de ese teléfono que no deja de vibrar, de lo que pusiste en mi sopa». El aire se cortó. Si hubiera tirado un alfiler, habría sonado como trueno. «No te inventes cosas, mamá», dijo ella intentando sonar firme. «Yo solo quería cocinarte. No mientas», le interrumpí. «Te vi. No me hables como si estuviera loca». Golpeó la mesa con la mano abierta. «Ya basta. Siempre lo mismo. Controlas todo, no confías en nadie». Su voz se quebró en la última palabra. Me miró con rabia y culpa, mezcladas una tormenta detrás de sus pupilas. «¿Qué te pasa, Teresa?», pregunté bajando el tono. «¿En qué te has metido?». «En nada, mamá». «Bueno, sí, en algo, pero no como piensas». Suspiré. «Entonces explícame». Se tapó la cara con las manos. Cuando habló otra vez, su voz era la de una niña perdida. «Debo dinero, mamá». «Mucho. No a un banco, a gente mala. Me dijeron que si no pagaba, se quedarían con la casa. Solo necesitaban que firmaras unos papeles, pero sabían que nunca lo harías. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. ¿Y por eso pensaste en hacerme daño?» «No, mamá, no era así», negó entre sollozos. «Solo querían que te sintieras mal un tiempo, que te llevaran al hospital. Mientras tanto, firmarías los papeles y todo se arreglaría». Yo no sabía. Me quedé mirándola. La niña que un día me pidió ayuda para aprender a escribir su nombre estaba ahora delante de mí, diciendo eso con los labios temblorosos. «¿Y creíste que el dolor se arregla con más dolor?», pregunté. «Tenía miedo», respondió. «Yo también lo tengo, hija», dije. «Pero el miedo no justifica traicionar a quien te dio la vida». Nos quedamos calladas. El reloj del comedor siguió marcando los segundos como un látigo. Afuera pasó un camión de basura y el pregón del recolector rompió el silencio con una ironía cruel. «Lo que ya no sirve, sáquelo ya». Teresa se levantó, dio 2 pasos y apoyó las manos en el fregadero. «No sé cómo llegué a esto, mamá. Primero fueron favores, luego amenazas. Me prometieron un trabajo. Después querían la escritura de la casa. Si no lo hacía, me iban a...». Cayó tragando saliva. No sé qué hacer. Fui hasta ella. No la abracé. No todavía. Solo me quedé a su lado. Lo primero le dije es que vas a dejar de hablar con esa gente. No puedo. Sí puedes. Porque si no lo haré yo. Se giró con miedo. ¿Qué vas a hacer lo que debía hacer hace tiempo? Protegernos. En ese instante, su teléfono vibró otra vez. Lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje en voz baja. «No hables. No llames a nadie. Nos vemos hoy». El color se le fue del rostro. «Van a venir, mamá.
Entonces que vengan, respondí, y mi voz no era la de una mujer débil, era la de una madre herida dispuesta a defender lo suyo. Ella se echó a llorar. No quiero que te pase nada por mi culpa. Ya me pasó, Teresa, le dije. Pero lo que importa ahora es que no pase a otros. Me di la vuelta y tomé mi bolso. Guardé dentro mis papeles, mis llaves, el rosario. Cada movimiento fue una oración silenciosa. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A pedir ayuda. ¿A dónde se debe pedir? No, por favor. Si ellos se enteran... Su voz se rompió. Si ellos se enteran, tendrán que enfrentarse con la verdad. Y créeme, hija, la verdad pesa más que cualquier amenaza. El teléfono vibró otra vez. Esta vez lo tomé yo. El número no tenía nombre, solo un texto nuevo. No se te ocurra abrir la boca. Apagué el aparato y lo metí en el cajón. Ya no más mentiras, dije. Vamos a salir de esta, pero no a su manera. Ella me miró como si estuviera viendo a otra mujer, a una que había olvidado que existía. ¿No tienes miedo?, preguntó. Claro que tengo, respondí. Pero el miedo también se puede usar. Es como el fuego. Si sabes manejarlo, te da luz. Si no, te quema. Nos quedamos ahí, una frente a la otra, con el sol llenando la cocina de un calor extraño, mezcla de esperanza y cansancio. Mamá susurró. Teresa, ¿me vas a perdonar? No hoy, dije, pero tampoco te voy a abandonar. Y con eso se echó a llorar otra vez más fuerte. Mientras tanto, desde la calle, un coche gris se detuvo frente a la casa. 2 hombres bajaron, uno de ellos con una carpeta bajo el brazo. Golpearon la puerta 3 veces igual que la noche anterior. ¿Qué hacemos?, dijo Teresa paralizada. Nada, respondí. Esta vez no abrimos. Nos quedamos quietas respirando despacio. Escuchamos cómo los pasos se alejaban, cómo el motor se encendía. Cuando el ruido se perdió, me senté y la miré a los ojos. Esto no ha terminado, hija, le dije. Pero ahora por fin empezó la verdad. La mañana siguiente olía a tierra mojada. Había llovido poco antes del amanecer y el aire traía ese aroma limpio que engaña al alma, haciéndola creer que todo puede empezar de nuevo. Pero en mi pecho, la tormenta apenas se estaba formando. Teresa se despertó tarde con los ojos hundidos. No dijo palabra. Caminó hacia la cocina, se sirvió café y se quedó mirando por la ventana como si allá afuera hubiera una respuesta. Yo la observaba desde la mesa en silencio. Sabía que si hablaba demasiado pronto, ella se rompería, pero también sabía que si callaba un día más, todo se perdería. Así que esperé. A las 9 el teléfono fijo sonó. Nadie usa ese teléfono desde hace años. Bueno, contesté. Una voz de mujer firme y amable respondió: Doña Carmen soy, la licenciada Ana Rivera, abogada comunitaria. Me dijeron en la parroquia que necesitaba hablar conmigo. Era cierto. La noche anterior, después de todo, le había dejado un mensaje. Sí, licenciada, gracias por llamar. Mi voz sonaba más segura de lo que sentía. ¿Podemos vernos hoy mismo? Hay situaciones que no conviene dejar pasar. Claro, a las 11 estaré ahí. Colgué. Teresa me miró desde el otro lado de la cocina con miedo en los ojos. ¿Qué hiciste, mamá? Lo que debía. Buscar ayuda. No entiendes, dijo con un hilo de voz. Esa gente no perdona. Y Dios sí, respondí. Pero también manda leyes para protegernos. No replicó. Se abrazó a sí misma como si tuviera frío. Yo tomé mi bolso y el rosario ese, que ya se había vuelto una extensión de mi mano. Voy contigo, dijo. No, mija. Esta parte la haré sola. Su silencio fue más pesado que cualquier grito. El despacho de la abogada Ana quedaba a unas cuadras de la iglesia.
pequeño con paredes color crema y una cruz de madera sobre el escritorio. El lugar olía a papel y café recalentado. Ana, una mujer de unos 40, me escuchó sin interrumpirme. Tomaba notas mientras yo contaba todo: la sopa, los hombres, las amenazas. Cada palabra era una piedra que salía de mi pecho. Cuando terminé, ella respiró hondo. Doña Carmen, lo que está viviendo es grave, pero hizo bien en venir. Podemos levantar una denuncia formal en el Ministerio Público, y si ellos vienen a buscarme, habrá medidas de protección, aseguró. También podemos solicitar un peritaje médico solo por precaución. No está sola. Esa frase, "no está sola", me hizo llorar por primera vez en días. ¿Y su hija?, Copera preguntó con cautela. Está asustada, pero sí hablará. Perfecto, no la juzgue. A veces la desesperación empuja a la gente a decisiones terribles. Asentí, lo sabía demasiado bien. Salí del despacho con un papel en la mano, la copia de la denuncia. No era una solución, pero sí un principio. En la esquina, doña Lupita, mi vecina, me vio y se acercó. ¿A dónde fuiste, comadre? ¿Hacer lo correcto, Lupita? ¿Por Teresa? Por las dos, respondí. Ella me abrazó fuerte. Dios te acompañe, Carmencita. Eres valiente. Esa noche, el ambiente en casa era distinto. El aire parecía más denso, pero también más limpio, como si la verdad hubiera abierto una ventana. Teresa no hablaba. Me ayudó a preparar arroz y frijoles y apenas cruzamos miradas. Cuando nos sentamos a cenar, la miré con suavidad. Fui con la abogada, le dije, ya hay una denuncia. Ella se tensó. Nos van a matar, mamá, no hija. Nos van a escuchar. Es diferente. Se echó a llorar. Yo no quise que esto llegara tan lejos. Solo quería ayudarte. Ayudarme no era vender la casa ni ponerme en peligro. Lo sé, susurró. Ya no sé en qué momento perdí el control. Le tomé la mano. A veces uno cree que la salida está en la oscuridad, pero no, mija. Es solo el principio del abismo. Nos quedamos así, mano con mano, sin decir nada. A la mañana siguiente, la licenciada Ana vino a la casa con una oficial. Traían formularios, preguntas, protocolos. Teresa respondió todo con voz baja, los ojos clavados en el suelo. La oficial era una mujer joven, de mirada cansada pero amable. Vamos a dejar constancia de todo, dijo. Si vuelven a molestarla, llámenos. Antes de irse, la abogada me miró a los ojos. No se encierre, doña Carmen. Manténgase cerca de sus vecinos. Es su mejor defensa. Asentí. Cuando cerré la puerta, el corazón me golpeaba el pecho. Había hecho lo correcto, pero sabía que eso también traería consecuencias. Esa tarde, doña Lupita vino con pan recién hecho. Comadre, en el barrio se rumora que andan preguntando por Teresa. Ya lo sé, respondí, pero ahora no estamos solas. Ten cuidado, me advirtió. Esos tipos no son de palabras. Lo sé, pero el miedo también se cansa de ser miedo. Lupita me miró y asintió dejando el pan en la mesa. Te admiro, Carmen. Pocas tienen tu fuerza. Sonreí apenas. La fuerza no se elige, comadre. Te llega cuando ya no tienes otra opción. Esa noche, mientras rezaba, escuché el sonido de un coche detenerse afuera. Las luces se filtraron por las cortinas. Teresa, que estaba en su cuarto, bajó corriendo. Mamá, están aquí. El corazón me dio un vuelco. Me acerqué a la ventana con cuidado. 2 hombres estaban en la acera fumando. Uno de ellos sostenía una carpeta. No abras, le dije en voz baja. Pero si no lo hago, pensarán que estamos escondiendo algo. Y si lo haces, ya no tendremos a dónde escondernos. Los hombres esperaron unos minutos, murmurando entre ellos. Luego subieron al coche y se fueron. El sonido del motor alejándose fue como un suspiro. Nos están vigilando, dijo Teresa temblando,
Sí, respondí. Pero ahora ellos también están en la mira. Al día siguiente, la abogada me llamó. Recibimos la denuncia, dijo. La investigación comenzó. Le avisaremos si la policía necesita hablar con usted o su hija. Gracias, licenciada. Colgué y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el aire no me quemaba los pulmones. Teresa me miró desde la puerta. ¿Y ahora qué hacemos, mamá? Vivimos, pero sin mentiras. Y si vuelven, entonces los enfrentaremos con la verdad. No hay arma más fuerte. Me acerqué a la ventana. Afuera, los niños jugaban y el cielo se teñía de naranja. Parecía un cuadro que alguien hubiera pintado solo para recordarme que todavía existía la vida. Esa noche dormí con la puerta de mi cuarto entreabierta. No por miedo, sino por costumbre. El reloj siguió marcando su tic-tac, pero esta vez sonaba distinto, como si cada golpe fuera un latido de esperanza. Sabía que lo peor aún no terminaba, pero por primera vez en mucho tiempo me sentía lista. La denuncia no era solo un papel, era una promesa que ninguna madre volvería a callar por miedo a perder a su hija. Esa tarde el cielo se puso gris como metal. Había viento de ese que huele a polvo y presagio. En el barrio los perros ladraban sin motivo y cada ruido me hacía mirar hacia la puerta. Sabía que algo iba a pasar. Lo sentía en los huesos, igual que se siente una tormenta antes de que caiga la primera gota. Teresa estaba en la sala, mirando su celular con las manos temblorosas. No había comido en todo el día. Su rostro se veía agotado, pero sus ojos tenían una claridad nueva, como si por fin entendiera la magnitud del desastre. ¿Siguen escribiéndote?, pregunté. Sí. Dicen que van a venir esta noche, que si no firmo los papeles van a entrar. Pues que lo intenten, respondí cruzando los brazos. Ya no estamos solas. En ese momento mi teléfono sonó. Era la licenciada Ana. Doña Carmen, acabamos de recibir información. Puede que intenten acercarse de nuevo. No abra la puerta bajo ninguna circunstancia. Si sucede algo, llame al 911 y diga el número del expediente. Ya tienen su dirección. Asentí, aunque ella no podía verme. Gracias, licenciada. Estoy preparada. Colgué y miré a Teresa. Escuchaste. Esta vez no habrá miedo solo, ¿verdad? Ella se llevó las manos al rostro. No quiero que te pase nada por mí, mamá. Ya me pasó, mija, dije con calma. Me doliste, pero sigo viva. Ahora lo que quiero es que también tú sigas viva, pero limpia. A las 9 de la noche, un coche gris se detuvo frente a la casa. Las luces iluminaron las paredes como cuchillos. Teresa se puso de pie petrificada. Yo respiré hondo, tomé el rosario y lo envolví entre los dedos. Quédate aquí, le ordené, no te muevas. 3 golpes en la puerta, pausados seguros. Buenas noches, doña Carmen, dijo una voz masculina. Venimos a hablar con su hija. Es asunto urgente. No tengo nada que hablar con ustedes, respondí. Solo queremos resolver esto sin problemas, insistió el hombre. Firme los documentos y todos saldremos ganando. ¿Ganar qué?, pregunté. Mi casa, mi hija, mi paz. Eso ya lo perdí, señor. Hubo silencio. Luego un tono más frío. Si no abre, lo lamentará. Ya lo lamenté suficiente, dije con una calma que ni yo entendí. Ahora váyanse antes de que la policía llegue. Ellos rieron una risa baja burlona. Policía, por favor, doña. Todos sabemos que tardan en venir. No tanto como antes, contesté. Mientras hablábamos, mis dedos presionaban el botón de emergencia que la licenciada me había dejado instalado en el teléfono. Solo debía mantenerlo 3 segundos. Dentro de la casa, Teresa lloraba en silencio. Mamá no, susurró. Shh, le dije. Reza conmigo. Dios te salve, María.
Otro golpe en la puerta, esta vez más fuerte. Última oportunidad, gritó el hombre. No hay más oportunidades, dije, y apreté el botón una vez más solo por si acaso. El sonido lejano de una patrulla comenzó a acercarse. Las sirenas rompieron el aire con un aullido azul y rojo. Los hombres se miraron, retrocedieron hacia el coche. Uno de ellos maldijo. «Esto no termina aquí», dijo antes de subir al vehículo. «Eso espero», respondí desde el otro lado, porque la justicia apenas empezó. El coche arrancó derrapando en la esquina. Yo respiré tan hondo que me dolieron las costillas. Teresa cayó de rodillas, llorando sin consuelo. «Nos iban a matar», sollozó. «Nos iban a matar, mamá». No le corregí tomándola de los hombros. Nos querían hacer creer eso. Pero el miedo ya no manda aquí. Minutos después, 2 agentes tocaron la puerta. Uno de ellos, una mujer de cabello recogido, habló con voz tranquila. «Doña Carmen, somos de la Policía Municipal. Recibimos la alerta». Les conté todo. Tomaron notas, revisaron el exterior. Uno de ellos dijo haber visto el coche alejarse hacia el periférico. «Se hará seguimiento», aseguró la oficial, «y mañana mismo pasarán a tomar declaración». Asentí aún temblando. «Gracias, oficial. Dios los bendiga». Cuando se fueron, la casa volvió a quedar en silencio. Solo el reloj y nuestros latidos. Teresa se sentó en el suelo, abrazándose las rodillas. «No puedo más», dijo. «Quiero desaparecer». «No, hija. Lo que vas a hacer es vivir y asumir. No más huidas, no más silencio». Ella levantó la mirada llena de vergüenza. «¿Cómo puedes todavía hablarme así, después de todo lo que hice?» «Porque soy tu madre», respondí, «y porque si no te enseño a enfrentarlo, todo esto habrá sido en vano». Me acerqué a ella. Le limpié las lágrimas con los dedos. «Te equivocaste, mija. Pero ahora te toca reparar. Y si no puedo, entonces camina despacio, pero no te detengas. El perdón no se pide con palabras, se construye con días». A la mañana siguiente, la licenciada Ana vino otra vez. Revisó los papeles, tomó declaraciones. «Van a investigar quién está detrás», dijo. «Ya se identificó el coche». Teresa la escuchaba con atención, los ojos rojos, pero decidida. «Quiero testificar también», dijo. «Quiero contar todo». Ana la miró con aprobación. «Eso ayudará mucho, Teresa. Es un paso valiente». Cuando la abogada se fue, el sol entró por la ventana bañando la mesa donde antes comíamos con miedo. Tomé las tazas, las lavé y me sorprendí al notar que el agua ya no estaba tan fría. Teresa se me acercó. «¿De verdad crees que podamos salir de esto, mamá?» «Sí», respondí, «pero con una condición. ¿Cuál? Nunca más volver a callar, ni a justificar el daño, ni a permitir el miedo. No más». Ella asintió despacio, como quien recibe una orden que se convierte en oración. Esa noche encendí una vela frente a la imagen de la Virgen. El resplandor cálido se reflejó en la pared, dibujando una sombra de madre e hija abrazadas. Teresa se arrodilló a mi lado. «Gracias, mamá», susurró. «No me mereces». Tal vez no le respondí. Pero la maternidad no es un premio. Es una promesa, y yo la pienso cumplir. Las dos rezamos en silencio. Afuera, los grillos volvieron a cantar. Por primera vez en mucho tiempo, el sonido no me dio miedo. Antes de irme a dormir, miré a Teresa, acomodando su cama con movimientos lentos, humildes. Me di cuenta de que aún había un largo camino por recorrer, pero al menos ya caminábamos en la misma dirección. Apagué la luz y en la oscuridad repetí en voz baja: «No más miedo, no más dolor, no más mentiras». Y el reloj, como si me respondiera, dio las 11 con un golpe firme, claro, redondo. Han pasado 3 meses desde aquella noche. El barrio
ya no suena igual. Ahora el viento trae voces de niños, música de radio, olor a pan dulce y tortillas recién hechas. Pero a veces, cuando el silencio se alarga demasiado, todavía puedo oír el eco de esos golpes en la puerta de las amenazas que marcaron nuestras paredes y nuestros sueños. La diferencia es que ya no me paralizan. Ahora, cuando escucho un ruido, me levanto, reviso y sigo respirando, porque aprendí que el miedo no desaparece, se domestica. Teresa sigue conmigo. Después de todo, no tuve el corazón para echarla de casa, aunque hubo noches en que lo pensé. Pero su arrepentimiento fue real. Lo vi en su mirada, cuando se presentó voluntariamente ante las autoridades para ampliar su declaración. La licenciada Ana me acompañó aquel día. Es un acto valiente, Teresa, le dijo, y eso vale mucho ante la justicia. Teresa bajó la cabeza. Solo quiero enmendar lo que hice. El proceso fue largo, lleno de papeles de firmas y de palabras que dolían más que cualquier castigo. Pero también fue una lección. La policía arrestó a 2 hombres, el de la voz detrás de la puerta, y su socio, un tal Gutiérrez. Ambos tenían antecedentes. No tardaron en confesar que habían manipulado a varias personas endeudadas como mi hija para quedarse con propiedades. La abogada me mostró los informes con cuidado, como si me entregara algo frágil. Gracias a su denuncia, doña Carmen se desmanteló una red. Hay otras familias que ahora pueden dormir tranquilas. No supe qué decir. Solo asentí con un nudo en la garganta. Quizá Dios había permitido todo aquello para darme una nueva misión, no solo sobrevivir, sino advertir. Esa noche, mientras fregábamos los platos, Teresa habló. ¿Sabes qué fue lo peor? ¿Qué creer que tú no me amarías si te decía la verdad? Pensé que preferirías odiarme viva que decepcionarte muerta. Dejé de fregar. Hija, lo único que me habría decepcionado sería perderte sin haberlo intentado todo. Nos miramos y por primera vez en mucho tiempo no vi en ella la sombra de la culpa, sino un brillo tímido nuevo, como si la vida le estuviera dando permiso para empezar de nuevo. Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. Cambié las cerraduras, pinté las paredes y planté rosales en el jardín, los mismos que mi madre cultivaba cuando yo era niña. Teresa ayudó en todo. A veces se quedaba callada, otras cantaba bajito, como cuando tenía 5 años. El primer domingo de mayo, Día de las Madres, me trajo un pequeño regalo, una servilleta bordada con hilo rojo. En una esquina, las palabras decían: «Gracias por no rendirte, mamá». La abracé y en ese abrazo se deshicieron años de distancia, de juicios, de silencios. Una tarde, la licenciada Ana vino a visitarnos. Traía un cuaderno y un plan. Doña Carmen, estamos formando un grupo de apoyo para mujeres que han vivido situaciones parecidas. Queremos que usted nos ayude a hablar con ellas. Me quedé muda unos segundos. Yo sí. Usted tiene algo que nosotras no, la experiencia de haber enfrentado el miedo y seguir de pie. Sonreí, no por orgullo, sino por gratitud. Si puedo evitar que otra madre pase por lo mismo, cuenten conmigo. Desde entonces, cada martes por la tarde, abro mi casa a mujeres del vecindario. Nos sentamos alrededor de la mesa de madera, compartimos café y pan y hablamos de todo, del amor, de la soledad, de la vergüenza y del perdón. Al principio llegaban 3 o 4. Ahora ya somos 12. Algunas vienen con hijas, otras con nietas. Hay lágrimas, risas y sobre todo verdad. Teresa también participa. A veces escucha a otras, se atreve a contar su historia con voz firme, sin ocultarse. Cada vez que lo hace, noto cómo algo se sana entre nosotras. Una noche, al cerrar la puerta después de la reunión, le dije: «Mija, ¿te das cuenta? Lo que nos destruyó
también nos salvó. Ella asintió. A veces Dios tiene un humor raro. No, sí, reí suavemente, pero siempre justo. Hace unos días recibí una carta del juzgado. El caso se cerró oficialmente. Los culpables fueron condenados. Nadie más volverá a tocar nuestra puerta con mentiras. Guardé la carta en una caja, junto a las fotos viejas, la boda con tu padre, tus primeros pasos, las navidades, de cuando aún creías que el mundo era sencillo. No lo es, hija, pero sigue siendo hermoso si se mira con el corazón despierto. Esa noche encendí una vela frente al altar. Teresa se sentó junto a mí. ¿Por qué sigues rezando tanto, mamá? ¿Porque orar no cambia a Dios? Respondí, pero me cambia a mí. Ella sonrió. Entonces enséñame a rezar contigo. Y lo hicimos. Juntas, en voz baja. Era la misma oración de siempre, pero sonaba distinta, porque ahora no era súplica, era agradecimiento. Hoy la casa huele a guisado, a pan, a esperanza. La pintura nueva brilla con la luz del mediodía y los rosales están floreciendo. El rojo de sus pétalos me recuerda la servilleta de Teresa. Mientras escribo esto, escucho su risa en el patio ayudando a los niños del barrio con la tarea. Ya no es la mujer quebrada de hace meses, es otra. Y en cierto modo, yo también lo soy. La gente me pregunta, ¿cómo pude perdonarla? Les digo que el perdón no se da por debilidad, sino por libertad. Perdonar fue mi manera de dejar de ser prisionera del pasado. Y aunque todavía tengo cicatrices en el alma, más que en el cuerpo, aprendí a verlas, no como recordatorios del dolor, sino como prueba de que sobreviví. A veces por las noches antes de dormir, vuelvo a pensar en aquella sopa, en el olor del caldo en la cuchara, temblando entre mis dedos en el momento exacto en que supe que algo estaba mal. Y luego pienso en cómo, sin saberlo, ese instante cambió todo, destruyó lo falso y reveló lo verdadero. No sé si algún día podré olvidar, pero ya no quiero hacerlo. La memoria es también un tipo de amor. Si tú que escuchas esta historia, ¿alguna vez has sentido que tu propio hogar se convierte en campo de batalla? Recuerda esto. La verdad puede doler, pero también salva. No te calles. Busca ayuda. Habla, aunque la voz te tiemble. Y si alguna vez traicionaste sin querer a alguien que te amó, ten el valor de mirar atrás y pedir perdón. Nunca es tarde para empezar otra vez. Yo lo sé, porque mi hija un día puso algo raro en mi sopa. Pero lo que ella no sabía es que al hacerlo nos obligó a descubrir el ingrediente más fuerte de todos, la verdad. Y la verdad, aunque queme, también cura. Si esta historia te tocó el corazón, deja un comentario y cuéntame desde dónde la estás escuchando. Queremos seguir compartiendo contigo relatos que nos recuerden que incluso en medio del dolor, la esperanza siempre encuentra su camino. Suscríbete al canal, comparte este audio con alguien que lo necesite y acompáñanos en la próxima historia. Porque mientras sigamos hablando, ninguna herida será en vano.